Hola, mi nombre es Andrea Alcántara Maya y hoy les voy a hablar del barroco. Siguiendo las preguntas detonantes del Foro 2, he escogido el arte tanto renacentista como barroco. Estas corrientes artísticas tienen algo en común, aunque no lo parezca. Ambas corrientes tienen un estilo realista y teatral. Sus obras tienen un predominio de color sobre el dibujo y llegan a ser composiciones muy variadas y abiertas. En mi vida profesional quisiera poder aplicar estos estilos de arte para plasmarlos en el arte conceptual que tiene la industria de los videojuegos, yo enfocándome más a la parte creativa, al paisajismo y desarrollo visual, usando de referencia obras de arte de esta época. Hablando un poco más sobre la historia del estilo barroco, nace en Italia durante el último tercio del siglo XVI y perdurará hasta bien entrando al siglo XVIII. Conserva en principio las formas propias del Renacimiento, pero se les fue modificando para hacerlas más flexibles e imprimirles una movilidad y un sentimiento desbordante, hasta alejarlas del equilibrio del clasicismo renacentista. Se le consideró un estilo deshonroso y una simple degeneración del Renacimiento. Hablando de la arquitectura, uno de los rasgos más característicos es el gusto por lo curvilíneo. Las formas se hacen onduladas, los muros y los entablamentos se alabean y dinamizan. Los frontones se parten y resuelven en curvas y contracurvas, hasta la completa desaparición de las normas y proporciones clásicas. Como podemos ver, la decoración se multiplica y se complica. Se inspira en elementos clásicos tomados del Renacimiento, pero utilizados con más repetición y pomposidad. Los más utilizados son aquellos que reproducen elementos de la naturaleza. En la escultura durante el periodo barroco adquiere una movilidad y un dinamismo proyectado hacia el exterior. Los miembros de las figuras y los ropajes se desplazan hacia afuera. Con frecuencia las figuras se agitan y sus miembros se contorsionan en actitudes extremas o dislocadas que sorprenden al espectador. La luz interviene activamente en la expresión de esta movilidad. Al igual que la escultura, la pintura barroca es profundamente naturalista. Es en el campo de la pintura donde culmina el gusto por las representaciones de la realidad en todas sus facetas. Los pintores de este periodo se inspiraron constantemente en la realidad, toda la gama de tipos humanos, hasta llegar a los más vulgares, feos o deformes, atraen su atención. No vacilan en representar a personajes harapientos o lastimosos, o incluso contrahechos, en toda su crudeza. A continuación, presentaré tres principales autores del barroco europeo y algunas de sus obras. José de Ribera, nacido en Játiva, Valencia, 1591 hasta 1652. Los comienzos de su educación artística son todavía objeto de conjetura, pero hay constancias de su presencia en Parma en 1611, cuando tenía 20 años. 4 años más tarde se encuentra en Roma, y para 1616 estaba en Nápoles, donde se casó con la hija de Bernardino Asolino, un importante pintor local de reconocido prestigio. El reino de Nápoles estaba entonces bajo el dominio de España y Rivera vivió en su capital por el resto de su vida. Aquí podemos ver una de las obras representativas que es San Antonio arrodillado ante el Niño Jesús, hecho en el siglo XVII. Todos estos trabajos son hechos en óleo sobre lienzo. Este es San Jerónimo, hecho en el siglo XVII. El martirio de San Bartolomé, óleo sobre lienzo de igual manera, hecho en el siglo XVII. San Jerónimo escribiendo hacia 1615. La resurrección de Lázaro, que de igual manera es óleo sobre lienzo y fue hecho en 1616. San Andrés, que fue hecho en 1631. Santo Tomás, óleo sobre tela 1630 a 1635. Y la Trinidad, que fue hecho en óleo sobre lienzo hacia 1635.
Ahora hablaremos un poco de Jacopo Robusti, llamado de otra forma Tintoretto, nacido en Venecia en 1518 y muerto en 1594. Las primeras características del pintor es la manera tan peculiar de la disposición de las figuras, de su especialidad y un extraordinario dominio de la perspectiva, demostrando una nueva forma de pintar en la que la teatralidad se convierte en atributo propio de la misma pintura, transformando el cuadro en una manifestación rompedora capaz de introducir unos juegos dinámicos de perspectiva, área que nadie antes se había atrevido a representar en pintura. Aquí podemos ver una pintura hecha por Tintoretto llamada Un Magistrano Veneciano, hecha en el siglo XVI. La Violencia de Tarquino, óleo sobre lienzo en el siglo XVI. Un Patricio Veneciano, óleo sobre lienzo, hecho en el siglo XVI. El Lavatorio, óleo sobre lienzo, hecho desde 1548 hasta 1549. José y la mujer pitufar, óleo sobre lienzo hacia 1555. Moisés salvado de las aguas, óleo sobre lienzo hacia 1555. Judith y Olofemes, óleo sobre lienzo desde 1552 hasta 1555. Esta obra es llamada Purificación del botín de las vírgenes madianitas. Es óleo sobre lienzo hecho en el siglo XVI. Ahora hablaremos de Paolo Veronese, nacido en Verona 1528 hasta 1588. Veronese recibió su primera formación en su Verona natal junto al pintor local Antonio Badilé y posteriormente a Giovanni Carotto. La influencia de ambos maestros queda patente en sus obras iniciales como pintor independiente, realizadas hacia 1546 para patronos e instituciones locales. Veronese se instaló permanentemente en Venecia. Su última obra en el techo de la Biblioteca Marciana le valió la concesión de la Cadena de Oro de Caballero en 1557. Aquí podemos ver una de sus obras que es La Disputa de los Doctores del Templo. Es un óleo sobre lienzo hecha desde el siglo XVI al XVII. Venus y Adonis en 1580. La Adoración de los Reyes Magos hecha entre el siglo XVI y XVII. Jesús y el Centurión, óleo sobre lienzo en el año 1571. Livia Colonna, óleo sobre lienzo de igual manera, hecho entre los años 1570 y 1572. El martirio de San Mena, de igual manera, óleo sobre lienzo hacia 1580. Susana y los viejos, óleo sobre lienzo, hecho en el año 1580. Magdalena penitente, óleo sobre lienzo, 1583. Esto fue un poco de la historia del barroco y algunos de sus principales artistas que yo considero que son de los más importantes. Muchas gracias por su atención.